Bien, junto a Federico Giovannone e Iván Weissman, editor del Semanal, nos centramos ahora en otro de los temas que cubre hoy este newsletter. Les decía antes de la canción la polémica por el proyecto del cuarto retiro del 10% desde los fondos de pensiones. Destacan las indicaciones del Frente Amplio para quienes ganan más de 2,5 millones mensuales, deberían pagar impuestos, y lo que permitiría un nuevo adelanto de rentas vitalicias. Una discusión que en la actualidad se dice 100% política, lo mismo que ocurrió con el debate acerca de la inflación en el Congreso. Para conversar de más detalles, conversamos también con David Bravo, economista, director del Centro UC de Estudios y Encuestas Longitudinales. Recordemos que presidió la Comisión Asesora Presidencial sobre Pensiones en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Muy buenos días, David, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos días. Bienvenido. Buenos días, David. Oye, Iván Weissman, ¿qué te parece que hagas la primera pregunta y iniciamos la conversación con David Bravo? Bueno, David, mira, antes de entrar en el corazón del tema de los retiros, te voy a preguntar con los datos que sacó tu institución, tu organismo durante la semana pasada, que pasaron un poco inadvertidos por el 18, que fue el fuerte repunte en la creación de empleo, algo que había temor hace unos meses entre los economistas de que la economía estaba ya creciendo incluso a niveles pre-estallido social, pero con poco crecimiento en empleo. Y ahora da la impresión que en los últimos meses el empleo se está recuperando de forma bastante fuerte. ¿Es tan así o hay que mirar la letra chica? No, los datos no, en este caso no tienen letra chica. Efectivamente, julio y agosto, en las dos mediciones que hicimos, que son bastante más avanzadas en términos de tiempo al que se refieren que las que muestra el INE. Por eso creo que también han sido bien importantes. Han mostrado una recuperación de 937.000 empleos en julio y en agosto. Y por lo tanto, realmente los datos son muy buenos. Y no solamente eso, sino que también hay un aumento muy importante en el empleo formal en el último mes de agosto. Y hay un retroceso de los empleos por cuenta propia. O sea, desde todas las dimensiones, los empleos de hombres crecen fuerte, los empleos de mujeres crecen fuerte. Por supuesto, sigue un poco más rezagada la recuperación del empleo femenino, pero de pasar a estar en torno al 45% de la recuperación de los empleos que habíamos perdido en la pandemia, estamos hoy día en el 78%. Por supuesto que faltan todavía como unos 537.000 empleos por recuperar, y los desafíos siguen por delante, pero definitivamente esas son buenas noticias y creo que de verdad debería ser el foco de atención, porque la emergencia todavía no pasa, ¿cierto? Hasta que recuperemos los empleos perdidos, la emergencia laboral no va a pasar, y ese debería ser el foco, pienso yo, de la discusión en materia de empleo y también para el próximo gobierno. Es un muy buen antecedente también que nos comentes que el empleo formal ha mejorado, porque eso también es otra de las discusiones que se da en torno a la recuperación del empleo, que no basta solo con recuperarlo, sino la tranquilidad y la importancia de recuperar empleos formales. Exacto, y bueno, pienso que de todas maneras, por cierto, acá la crisis sanitaria es clave, ¿cierto? El control de la crisis sanitaria, el avance en el proceso de vacunación probablemente ha sido de las cosas más importantes que han ocurrido y que están permitiendo esos niveles de control de la crisis. Pero también en los primeros días de agosto se anunció y se estableció el IFE laboral, ¿cierto? Que este incentivo a todas las personas que tuvieran nuevos contratos formales entre agosto a diciembre, ¿no? Y creo que eso de alguna manera también está ayudando a cambiar la composición del empleo, que es muy importante, porque es un subsidio bien importante, 50% de la remuneración de las personas, que se entrega directamente a las trabajadoras, a los trabajadores. Y entonces creo que eso también, le ha puesto más combustible a un mercado laboral que ya tenía energía. Claro, es un buen impulso. Claro, creo que el desafío actual es seguir actuando con ese sentido de urgencia y por eso que invito también al gobierno en la Comisión de Recuperación de los Empleos
propusimos esta medida que después el gobierno llamó el IFE laboral, pero hay otras 24 medidas y en particular muchas de ellas son inmediatas, o sea, no requieren ley. Este es el momento de echar ese combustible adicional que se necesita, porque mientras más rápido salgamos de la emergencia laboral, ¿cierto?, también más rápido se van a recuperar los ingresos de las familias y el empleo, por cierto, que es como el camino más natural para que ello ocurra. ¿Y cómo has visto paralelamente la discusión en el Congreso sobre el cuarto retiro y que lo técnico esté dando paso a lo político en este caso? Se dice que ya termina siendo una discusión 100% política. ¿Cómo lo ves? Bueno, con mucha preocupación, como la he venido viendo desde el primer retiro, la verdad. Este no es un tema nuevo. Ya en la oposición al primer retiro, muchas entrevistas que me tocó dar, indiqué lo erróneo de esa medida. Se cumplen más o menos hoy día, bueno, se cumplieron ya 6 años desde que nosotros entregamos el informe de la comisión, entregamos un 15 de septiembre de hace 6 años atrás, y la verdad es que una situación que ya era muy preocupante en términos de bajas pensiones, y las bajas pensiones que incluso iban a ser más bajas que las que observábamos entonces alrededor de esta década, entre el 2025 y el 2035, esa situación solo se ha agravado y hoy día, producto de los retiros, tenemos un 30% menos de pensiones que ya eran bajas, que ya eran malas. O sea, esa proyección que hicieron hace 6 años hacia ahora es aún más mala en un 30% promedio. Quedó completamente desactualizada. Y entonces, a mí no me parece que se pueda discutir seriamente cualquier reforma, cualquier tema que tenga que ver con pensiones, sin que se actualicen de verdad todas las proyecciones de aquí a 70 años. Y un retiro de pensiones, me tocó decirlo la última sesión donde funcionó la Comisión de Constitución y me invitaron, una reforma de pensiones en realidad, por el efecto que tiene, un retiro de pensiones, en verdad es una reforma de pensiones, porque está afectando las pensiones actuales de las personas, ¿cierto?, y de aquellos pensionados a los que se les permite retirar, y está afectando también las pensiones futuras que van a tener las personas de aquí hasta que cumplan la edad de pensionarse y todos los nuevos entrantes al mercado laboral. Eso es una verdadera reforma de pensiones. Lo que pasa es que es una antirreforma, ¿no? Es algo que está hecho para bajar las pensiones. Esa es una antirreforma de pensiones, y una reforma de pensiones o antirreforma de pensiones no se puede discutir sin los datos a la vista, que creo que es lo que está ocurriendo, y se tiene que discutir con un horizonte que no es de unos días, de una semana o de aquí a noviembre, sino que el horizonte son 70 años. Hacerlo de otro modo es completamente irresponsable, creo yo. 8:47, estamos conversando con el economista David Bravo. Iván Weissman, tu turno. David, contigo hemos hablado muchas veces cuando he estado en Chile. Tú, la comisión que tú lideraste llegó a las conclusiones bastante parecidas de fondo, que en detalles tenía diferencias con la primera comisión sobre reformar las pensiones, que había sido 10 años antes, creo que la tuya. La tuya tuvo una participación bastante diversa y hubieron 3 opciones, ganó por mayoritariamente una, y ahora estamos en esta conversación que, como yo escribo en la edición de esta semana del semanal, es todo política, ¿no? ¿Por qué se entramparon por qué llegamos a esta posición? ¿Por qué se entramparon tanto las posiciones para haber hecho una reforma que quizás ahora no estaríamos hablando del tema del cuarto retiro y una cosa tan radical que a largo plazo nos golpea mucho a las pensiones, a lo que reciben los jubilados? ¿Qué pasó? ¿Dónde falló la política en Chile? Bueno, tu pregunta es buena.
y vamos a tener harto tiempo para poder irla respondiendo, elaborando respuestas en el futuro, porque lamentablemente creo que con los pasos en falso que se han dado, de este tema vamos a seguir lamentablemente discutiendo por los próximos 10 años o más, digamos, ¿no? Porque en verdad ha sido un retroceso. Pero déjame mencionar algunos puntos. En primer lugar, en la comisión en la que me tocó también participar, que dirigió Mario Marcel, fue el año 2006, una gran diferencia. La convocó también la presidenta Bachelet, en este caso en su primer periodo. La presidenta Bachelet, ¿qué hizo? Recibió el informe de la comisión, cuando se lo entregamos, se lo entregó Mario Marcel de manera directa públicamente. La presidenta puso a un comité interministerial y a los 6 meses, o sea, 6 meses después de que recibió el informe, tenía un proyecto de ley en el Congreso. El proyecto de ley, respaldado por su gobierno, se discutió durante un año en el Congreso y se llegaron los acuerdos en el Congreso para poder pasar la ley. O sea, se demoró, y el año 2008 tuvimos la ley, ¿cierto?, que instituyó el pilar solidario e incorporó las licitaciones de los nuevos afiliados dentro de las medidas más importantes. Fue la reforma más importante que se ha hecho. Nosotros entregamos el informe en septiembre de 2015. Y yo debo haber estado, a quien me preguntara, en los 6 meses siguientes, pidiéndole al comité de ministros de la época que se juntara, que diera una manifestación de que tenía intención de hacer una reforma. Eso, bueno, no ocurrió. Y solamente se empezó a mover el tema de la reforma una vez que salieron a mediados de 2016 a las calles el movimiento No Más AFP en una manifestación. Eso fue lo que gatilló posteriormente, ¿cierto? El que después se empezara realmente a trabajar el famoso comité de la época. O sea, creo que acá hay problemas del gobierno, de la presidenta Bachelet, que recibió el informe. Por supuesto que pueden haber, había muchas discusiones tal vez al interior sobre qué es lo que había que hacer, etcétera, pero bueno, recibió un informe. Eso es una diferencia respecto a lo que ocurrió el año 2006. Y en agosto del último año su gobierno mandó un proyecto de ley. Por supuesto, mandar un proyecto de ley en los últimos meses del mandato, cuando hay elecciones, es algo que probablemente no fue un acto más bien testimonial. El segundo gobierno, ¿cierto?, el gobierno que vino después, el actual presidente Piñera, se tomó un tiempo hasta que elaboró su propuesta, la mandó al Congreso y ahí estuvo, digamos, ¿cierto? Y estuvo por un buen tiempo en el Congreso. Se llegó a un acuerdo hacia fines del 2019 en la Cámara de Diputados. Se llegó a un acuerdo en la Cámara de Diputados y el proyecto pasó al Senado. Yo en general no participo demasiado de ese tipo de conversaciones, pero pedí que sesionaran, que no se tomaran vacaciones hasta que aprobaran el proyecto. Había pasado la Cámara de Diputados, había un acuerdo, el gobierno había movido su proyecto original, había un acuerdo, porque una reforma, aun cuando fuera no la definitiva, era una reforma importante para poder avanzar, ¿cierto? Sin embargo, lamentablemente, se fueron de vacaciones, dijeron esto lo vamos a ver el año siguiente, de vuelta de vacaciones, y volvimos de vacaciones y llegó la pandemia, ¿cierto? Y en definitiva es lo que hemos estado hasta ahora. Y evidentemente encontrar acuerdos ahí no ha sido fácil, se han polarizado las posiciones. Vino la pandemia, vinieron los retiros y inmediatamente se estableció entonces esta verdadera antirreforma que nos dejó peor que antes. Y hoy día estamos en la antiseguridad social, porque la seguridad social es mirar hacia adelante, es la previsión social, es mirar hacia adelante cómo vamos a vivir cuando estemos en edad de vejez, cómo lo van a hacer las personas. Hoy día estamos solamente mirando el corto plazo, los retiros, girar recursos. Esa es la antiseguridad social y lamentablemente exacerbado por el tema de las elecciones, porque cualquier cosa que se haga en el último semestre prácticamente de un gobierno
está de alguna manera condenado a tener ese problema. Hemos repetido un poco la historia, no hemos repetido aquella parte de la historia que sí funcionó, y creo que es lamentable donde estamos. La carga que va a quedar para la próxima administración del gobierno va a ser mucho mayor. Estamos conversando, perdón, Iván, que estaba recordándole a la audiencia que estamos conversando con el economista David Bravo. Iván, dale. Sí. No, David, yo creo que te pongo un poco contra la pared para que emitas una opinión que es un juicio más político, pero hay mucha gente, entre los cuales yo me incluyo, para ser transparente, que creo que parte del debate y parte de la postura política de una porción del Congreso saben lo que tú dices, pero creo que tienen una idea que es válida desde el punto de vista político ideológico, que quieren que fracase, que se caiga completamente el actual modelo, porque quieren ir a un modelo que sea 100% de reparto, y que esto es solo una herramienta y que es entre comillas, un costo, ¿no? Sí. Te pregunto si tú crees que eso hay detrás de eso, que no es solamente que la gente que algunos diputados y senadores están votando a favor de un cuarto retiro porque tienen elecciones ahora en diciembre y a la gente es una manera de ganar votos, sino que hay para una porción importante de ellos que tienen esa postura, es una decisión política. Sí, mira, en realidad suponer intención es complejo, pero las declaraciones que hizo el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara ahorran ese esfuerzo, ¿cierto? Y básicamente él estableció en un arranque de honestidad que efectivamente eso es lo que quería, destruir las AFP o era uno de los objetivos, ¿cierto? Que estaba detrás. Yo pienso que eso es absurdo y es poco inteligente. Supongamos que yo quisiera moverme del actual sistema de pensiones a uno completamente contrario, el que se le puede ocurrir a cualquiera. Lo que se está haciendo es exactamente lo que no hay que hacer, porque significa en la práctica no tener idea de qué es lo que implica establecer un sistema de pensiones. Un sistema de pensiones va a requerir esos ahorros, estos ahorros de 50.000 millones de dólares que ya salieron y los, quién sabe, 15.000 que podrían venir en el cuarto retiro y los siguientes, ¿cierto? Porque tenemos que dejar de hablar del cuarto retiro, en verdad es el cuarto y lo que viene. A esta altura ya no hubo una muralla, digamos. Ya no hay un freno, dices tú. No hay un freno, entonces se produce el cuarto, en realidad, decía el presidente del Banco Central, el mercado cuando vea sus reacciones, en el fondo va a decir, bien, se va a retirar todos los fondos. Eso es lo que viene en ese minuto, ya no hay forma de detener esto. Por eso que es tan importante, tal vez, sentarse y reflexionar antes de hacer esas votaciones en la Cámara. Pero eso que viene, ¿cierto?, es absurdo, porque efectivamente, aun si yo quisiera moverme a un esquema completamente distinto, sin AFP, sin capitalización de ningún tipo, la pregunta es cómo le pago las pensiones en la transición a las personas, ¿cierto? Y eso va a tener que ser con recursos fiscales, con recursos que van a venir de las cotizaciones o un nuevo sistema. Nos vamos a demorar décadas en volver a reconstruir ese ahorro, décadas. Claro, y hay que considerar esa transición. Es fundamental, por ejemplo, ustedes saben que el año 81 se hizo la transición desde el sistema antiguo de cajas al sistema de capitalización individual. Bueno, ese cambio le está costando al Estado, en términos de valor presente, ¿cierto?, en valor actualizado, algo así como casi 140% del PIB. Eso es el haber pasado de las cajas al sistema de capitalización individual. Hubo que financiar los fondos de reconocimiento, las cotizaciones, ¿cierto?, que se estaban haciendo en el sistema, ahora empezaron a quedar en cuentas individuales. Bueno, todo eso significa un costo fiscal en el tiempo, y ese costo fiscal recién se va a extinguir el año 2050. O sea, 70 años el haber pasado de un sistema de cajas como el que teníamos antes a un sistema de capitalización individual. Ese cambio, que se hizo por un decreto, ¿cierto?, 70 años el país ha estado pagando y va a seguir pagando hasta el año 2050 ese
ese costo en términos de recursos, que son recursos que se podrían haber usado en otras cosas, ¿cierto? Era necesario, etcétera. Ok, puede ser, a lo mejor había que hacer otra reforma, etcétera, da lo mismo. El punto es que las reformas de pensiones tienen costos gigantes en el tiempo, y no estar mirando ese horizonte, lo que comportaría pasar de un sistema a otro, eso es a lo que me refiero con que es irresponsable, es torpe, ¿cierto? Es poco inteligente, Sí. porque en realidad, si uno realmente dijera, estoy muy convencido de que tenemos que irnos hacia este sistema, deberíamos utilizar todo lo que tenemos para poder movernos y convencer a las personas. Y conocer cuál es ese sistema, que todavía no sabemos el nombre, ese sistema. Federico Joanón, se nos acaba el tiempo, tienes una pregunta. Se nos acaba el tiempo. David Bravo, no quería terminar el programa sin preguntarte, ha sido sumamente claro en lo conversado, pero quería preguntarte tu opinión sobre este proyecto de ley corta de pensiones que el gobierno lo ha anunciado tanto, pero todavía no lo ingresa y todo indica que lo va a ingresar hoy día. El de ley corta de pensiones para mejorar la pensión básica solidaria. ¿Qué opinión tienes de un proyecto de ley tan puntual como ese en el contexto que estamos conversando? Es un poco contradictorio, es verdad. Si uno lo mira aisladamente, uno pensaría, ¿por qué estaríamos en desacuerdo con eso? Definitivamente, en toda la discusión que se ha dado, el pilar solidario es muy importante. La discusión que se trató de hacer sobre el tema de la pensión universal. La verdad, las cosas que Chile tiene un pilar solidario que debería extenderse. La medida número 1 de la comisión nuestra de pensiones fue extender el pilar solidario al 80%. Por lo tanto, ¿cómo podría estar en contra de eso? También las otras medidas que se están incluyendo y que el gobierno anunció que pondría. Entonces, claro, esa es una medida que si suscitara consenso se podría aprobar. Por supuesto que, de nuevo, ¿cómo se compatibiliza eso con un cuarto retiro? Entonces, por lo menos a donde me han invitado, a la comisión del Senado que está viendo ese tema, de Hacienda, a la comisión de Constitución, en realidad la única ley corta que necesitamos es que dejen de empeorar las pensiones. Esa es la primera. Ahora, una vez que se pare el retiro, una vez que esos retiros no continúen, si además en estos meses que quedan pudieran consensuar algo que de todas maneras va en la dirección correcta y que va a servir, nos va a permitir recuperar algo de lo que hemos perdido, creo que es una buena noticia. El que aprueben el cuarto retiro y después traten de hacer como un acto de que están preocupados por el tema de las pensiones, aprobando una ley corta que en verdad va a tener un efecto menor, creo que no tiene mucha lógica. Iván Weissman, palabras al cierre. No, solo que un poco volver al original, que la discusión ahora es todo política y a los técnicos casi prácticamente se les ignora. Y si David, que tiene experiencia en el mundo político también, cree que esto es algo temporal que se da por la coyuntura que estamos viviendo, o es algo que un poco un cambio de época, que algunos dicen que estamos viviendo la era de la emoción y no de la razón. No, mira, no está fuera de mi ámbito, pero sí pienso que a veces los golpes ayudan, ¿cierto? Y la pandemia obviamente que ha sido un golpe, vamos a aprender muchas cosas de la pandemia. El tema es que ojalá tengamos un país que nos permita luego sacar las lecciones, ¿cierto? Porque el gran problema acá es que aprobar rápidamente un retiro, un cuarto retiro, un quinto retiro, el volumen de recursos que está asociado es tan grande que de ahí para adelante no nos vamos a recuperar fácilmente. Entonces, no estamos haciendo equivocaciones menores, son equivocaciones de mayor magnitud. Entonces, ante la duda, si es que realmente no están convencidos de que lo que están haciendo es técnicamente correcto, a pesar de que todo el mundo se los ha dicho, ¿cierto? El Banco Central habló muy claramente, además, de las consecuencias de corto plazo, pero a mí me preocupan las de largo plazo. Creo que en algún momento creo que es fundamental escuchar esos argumentos, porque para cualquiera sea el gobierno que venga en marzo, va a tener todo muy, muy difícil. Este va a ser un tema que no se va a ir del horizonte, al revés, va a crecer, se va a agigantar el problema.
y además va a obstaculizar la posibilidad de avanzar en un montón de otras áreas de tanta necesidad. Entonces es fundamental asentar de alguna manera cierta racionalidad y tomar conciencia si efectivamente todos sabemos que hay razones electorales y hay un efecto de masa, ¿cierto? Hay un efecto de como una suerte de manada, digamos, que se están moviendo todos en una dirección y para allá van todos, digamos, ¿cierto? Porque nadie quiere quedarse fuera o ser individualizado como la persona que va a votar en contra, pero acá lo que está en juego es el país, es la gobernabilidad que viene. Ya son las 9:04. Te queremos agradecer, David Bravo, por esta conversación. Que tengas una muy buena mañana de lunes. También aprovechamos de despedirte. Iván Weissman, buena mañana para ti también. Yo les quiero hacer una publicidad, que se suscriban al semanal. Es cierto, es cierto. Ya a partir del próximo domingo tienen que estar suscritos en esta nueva era. Así que, y el miércoles hay un taller sobre las pensiones. También se pueden suscribir. Perfecto, ahí toda la información y detalles están en elmostrador.cl, todas y todos invitados a sumarse a esta nueva etapa del newsletter El Semanal. Muy buenos días, Iván, nos escuchamos el próximo lunes ahí en esa nueva era. Recordamos que desde el domingo 26 entonces parte este nuevo proyecto, esta nueva forma, modalidad de El Semanal. Muy buenos días. Hasta luego, chau, chau. Y nosotros seguimos, Federico, pero ya es momento de hacer una nueva pausa. Antes de invitarlos a todos a un lugar cooperativo donde el tiempo, el esfuerzo y las lucas que se invierte se pueden devolver. Copeuch es una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios, donde te dan acceso a eso que quieres. Puedes conocer su oferta de productos y servicios en copeuch.cl. Copeuch, el lugar donde todos ganan. Y te invitamos a seguir aquí en la 92.9. Ya volvemos con más Al Mostrador en La Clave. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. Escuchas El Mostrador en La Clave.